Bienvenido a otro video más de este curso de Excel. Vamos a aprender sobre los manejos de errores. A pesar de que las funciones que hemos aprendido y lo que hemos estado haciendo es relativamente sencillo, considero de que es importante aprender este tema, ya que se vienen videos y se vienen funciones mucho más complicadas en lo que van a hacer que sean propensas a errores. Y es por esta razón de que quiero que aprendamos esto ahora para que así nosotros tengamos un entendimiento de qué hacer cuando nosotros nos encontramos o nos encontremos con estos errores. Vamos a tratar los siguientes puntos. Vamos a tratar cuáles son los errores comunes en Excel y los métodos para corregir errores. Los errores más comunes que tenemos en Excel son los que aparecen en esta tabla. Dependiendo del idioma en que tengas tu Excel, tal vez van a cambiar. En inglés, por ejemplo, aquí tiene NA. En inglés sería aquí, en vez de nombre sería name. Y aquí en vez de valor sería value. Tenemos el error div 0 que ocurre cuando se intenta dividir un número por 0 o una celda vacía. Ya conocemos por nuestras clases de matemáticas que es imposible dividir entre 0. También tenemos el error NA o ND, que es valor disponible, que aparece cuando una fórmula o función, por ejemplo buscar B, no puede encontrar un valor. El nombre, cuando Excel no reconoce el nombre de una función o de un rango. Y también tenemos el error valor, que es cuando se combinan datos incorrectos en una fórmula como números con textos. Vamos a ver en los ejemplos sencillos que tenemos en este video cómo aparecen y cómo lidiar con ellos. Ahora, sobre la herramienta de evaluar fórmula, que es una de las que más vamos a utilizar cuando tengamos fórmulas mucho más complicadas que nosotros vamos a desarrollar, la encontramos en la siguiente pestaña de fórmulas y luego en la opción evaluar fórmulas. Aquí aparece deshabilitada porque no estoy evaluando ninguna fórmula. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos de que quiero calcular el promedio de estos valores y quiero dividirlo entre la suma de estos dos valores. Entonces vamos a poner aquí la siguiente fórmula: promedio de todo este rango dividido entre la suma de este rango. Me parece que es 0.44. Ahora, supongamos aquí que en vez de tener 2 más 8, yo tuviera el siguiente caso. Aparece el error división 0. Ya tenemos el primer error. Ahora, ¿cuándo podríamos encontrar el error ND o el valor no disponible? Supongamos el siguiente caso, de que en vez de esta fórmula yo aquí tuviera mes 1, mes 2. Bueno, aquí aparece el error de nombre porque lo que hace es de que no reconoce una función o un rango. Es por eso. Y vamos a corregirlo porque lo que me gustaría es de que miráramos el otro error. Por ejemplo, yo quiero insertar la función buscar. Comparación de un vector, el valor buscado. Supongamos que quiero buscar hola en este rango de acá y que el vector resultado sea lo que me quiera devolver. Por ejemplo, acá voy a seleccionar este señor de acá. Cuando doy clic en aceptar, me da aquí que no está disponible porque yo estoy buscando la palabra hola en este rango de acá. A pesar de que no he explicado este valor de buscar, pero solo lo estoy haciendo para que miremos cómo aparecen los siguientes errores. Esta es la descripción de la tabla, que sencillamente es la definición de cuándo estos errores van a aparecer.
por ejemplo, aquí en este caso de que nosotros tengamos división de 0, si tenemos una fórmula muy complicada, yo puedo evaluarla paso por paso haciendo clic aquí en evaluar fórmula y aparece esta ventana en donde lo que está en subrayado es lo que se va a evaluar paso por paso. Primero se hará el promedio de este rango. Me aparece que es 4.4. Ahora hará la suma de este señor de acá. Y aquí, como es algo relativamente sencillo, aquí estoy viendo de que ha habido un error en el paso anterior. ¿Por qué? Porque hace 4 entre 4, que es igual a 0. Y aquí aparece el error que estamos viendo acá, en la celda. Entonces yo puedo hacer algún cambio. De decir, ok, este es un error. Aquí lo que tienen que haber son valores. Pero en el caso de que nosotros queramos tener otro tipo de manejo de errores, en vez de que aparezcan estos errores, podamos nosotros disponer como más información o enseñar más información. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Y para este ejemplo vamos a aprender a usar la función de SIERROR y la función de ES, que básicamente, como lo dice su nombre, es que está evaluando si es o no es error. Si es un error, va a devolver el valor lógico de verdadero. Pero vamos a empezar con SIERROR. Supongamos de que quiero hacer yo en esta columna de acá el precio por unidad de esta tabla. Aquí tengo que es 6. Voy a arrastrar mi fórmula hasta abajo y me encuentro con el valor. Ahora, a manera de que nosotros tengamos hojas de cálculo más complicadas o de que nosotros estemos colaborando en esta hoja de cálculo junto con otros compañeros de trabajo, o de que esto sea un reporte, que nuestra hoja de cálculo presente estos errores de división 0 puede ser muy molesto y también le quita como el dinamismo a mi hoja de Excel, siendo muy estático, requiriendo que tenga mucho tiempo para darle mantenimiento a estas hojas, ya que al existir este error yo tengo que ir y luego evaluar qué es lo que está sucediendo y no puedo continuar con los siguientes pasos en mis cálculos. Entonces existen estas funciones de SIERROR y ES o sí y no, que lo que hacen es de que nosotros vamos a envolver nuestras ecuaciones complicadas, nuestras funciones complicadas dentro de estas funciones para devolver ciertos mensajes o para devolver errores. Entonces, esto suena complicado, pero vamos a ver un ejemplo. Supongamos el siguiente caso de que queramos hacer lo mismo, pero esta vez vamos a hacer uso de la función SIERROR. Aquí voy a poner lo mismo. Me voy a ir acá, insertar función, y voy a ir a SIERROR. Selecciono y clic en aceptar. Supongamos de que entonces quiero hacer yo la división de la celda E23 entre la celda F23 y que dice que el valor SIERROR dice devuelve valor SIERROR, o sea devuelve este valor si la expresión es un error. Y si el valor de la expresión no lo es, pues entonces lo que va a hacer es que regresa el valor de la expresión. Eso es lo que quiere decir este mensaje. Entonces voy a poner, hay un error en el cálculo. Como no hay un error, entonces me devuelve el valor. Ahora, si yo copio hacia abajo, aquí ya me aparece mi mensaje, hay un error en el cálculo. Entonces aquí estamos viendo cómo estamos lidiando con este error. En vez de que nuestros compañeros miren este error, ellos van a ver un mensaje que hay un error en el cálculo que han hecho. Supongamos ahora de que nosotros queramos tener un dinamismo. Aquí en vez de poner un texto, yo puedo poner un valor numérico. Entonces en vez de ver un error de división 0, yo puedo escoger 0.
y así continuar con mis cálculos. Supongamos de que estás haciendo un tablero de reportes y tú no quieras texto, sino de que tus siguientes fórmulas que están más abajo a continuación requieran de valores numéricos, entonces tú puedes forzar el que aparezca en caso de error un número o tal vez un texto. En este caso puede ser 0 o puede ser error, favor revisar. Tiene que ser texto. Entonces, para que sea texto tiene que ser comillas. Error, favor revisar. Esta función lo que hace es de que revisa. Esta función lo que hace es si existe un error o no. Existen diferentes variantes de la función es. Aquí en pantalla te las muestro. Existe la función es blanco, es y la función es error. Esto lo que hace es que devuelve verdadero si el valor se refiere a cualquier error exceptuando NA, y ese error si se refiere a uno de los valores de error que básicamente son nosotros que estamos viendo en este momento. Y esta tabla te queda en la descripción del video para que tú leas cuáles son las diferentes variantes que existen, y la manera en que se aplica es en caso de que nosotros queramos saber si existen errores o no en nuestras fórmulas. Por ejemplo, en este caso de que nosotros queramos saber si existe un error en nuestra fórmula, la buscamos es error. Damos clic en aceptar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Por ejemplo, que queramos hacer nosotros la división de E23 entre F23, y lo que hace es de que devuelve el valor de verdadero si existe un error, o devuelve falso si es un valor distinto a un error. Aquí por ejemplo es falso, pero cuando nosotros arrastramos encontramos de que es verdadero porque existe este valor. En este ejemplo yo utilicé esta división simple, pero aquí también nosotros podemos hacer uso de funciones más complejas. Por ejemplo, en este caso que hicimos anteriormente de que queramos envolver nuestra ecuación, que es algo más complicada, en una de las funciones si error o la función es error, también lo podemos hacer. Voy a copiar y pegar aquí, y donde está esta fórmula yo voy a poner mi fórmula más complicada que hicimos anteriormente. Por ejemplo, es lo que estoy haciendo acá. Aquí he copiado mi fórmula más complicada, ya no está la división simple, y si existe un error me va a devolver el mensaje de hay un error en el cálculo. Como no existe el error, entonces me está devolviendo mi valor calculado anterior. Pero si existe algún error, vemos de que ya no estoy viendo este mensaje que tal vez una persona que no está muy familiarizada con el Excel no puede entender, sino de que está viendo algo que es más amigable para el usuario. Está viendo de que hay un error en el cálculo. Igual yo aquí puedo haber cometido el error de haber escrito alguna oración, y lo mismo, ¿no? Hay un error en el cálculo, y así yo puedo crear este dinamismo en mis hojas de cálculo para tener pues más libertad y menos horas de mantenimiento al momento de estar utilizando mis hojas de cálculo, por ejemplo al momento de crear tableros de reporte. Y para concluir el video solo vamos a hacer un repaso. Aprendimos cuáles son los errores más comunes en Excel. Aprendimos de que dependiendo del idioma puede tener un nombre distinto. Estos son los más comunes.
A pesar de que hemos visto funciones sencillas en los videos anteriores, pero a medida de que vaya avanzando el curso vamos a hacer ejemplos más complicados, entonces aprendimos la herramienta de evaluar fórmula que la encontramos en la pestaña fórmulas y evaluar fórmula paso a paso para así ver cómo se comporta nuestra evaluación de fórmulas, y también aprendimos sobre que es importante cuando tengamos el caso de usar fórmulas muy complicadas utilizar las funciones de sí error y la función de es error para envolver estas ecuaciones complicadas y así devolver mensajes de error o valores, ya que podemos devolver tanto cadenas de texto como podemos devolver valores numéricos. Y así concluye el video de esta clase sobre manejos de errores.